bueno, estamos ya en la recta final de esta serie. Quiero rápidamente mencionarles las etapas. Estamos entrando hoy a la final, que es tomar una decisión. Iniciamos viendo lo que es el perdón, lo que no es el perdón, los falsos perdones, ¿sí? Las trampas, las resistencias que podemos encontrar de nuestra mente, de nuestras emociones en este caminar. Y ahora es importante que sepamos cómo tomar una decisión correcta, una buena decisión, ¿sí? Vimos que es necesario olvidarse en definitiva de una posible venganza, ¿verdad? Eso fue la primera decisión que debimos haber tomado. Vimos que es necesario reconocer la realidad de la situación, ¿sí? Que tenemos que abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y ver qué es lo que pasó. Que realmente nos hirieron, que la persona, posiblemente algún cercano que nos lastimó, pues probablemente no era lo que aparentaba, en fin, ¿sí? Hay que reconocer la realidad de la situación. Vimos también que es necesario compartir la experiencia, esa experiencia hiriente, con alguien más, pero teníamos que elegir la persona correcta, la persona adecuada, ¿sí? Y sobre todo, si no podíamos encontrar esa persona que en su momento vimos, podíamos acercarnos a Dios, ¿sí? Y compartir con Él todo sin ninguna restricción, ¿verdad? Esa tremenda ventaja tenemos. También vimos que es necesario identificar la pérdida, ¿verdad? Hacer un inventario de todo lo que nos afectó, de todo lo que perdimos, desde nuestros sentimientos hasta incluso cosas materiales, ¿sí? También vimos que es necesario aceptar la cólera, ¿sí? Que hay que reconocer que si nos hieren, es válido enojarse, es válido sentir molestia, es normal, es natural, ¿sí? Y tenemos que aceptar esa parte y saber canalizarla, ¿verdad? No reaccionar tampoco buscando herir a alguien más, buscando vengarse, sino reconocer que nos molesta y podemos platicarlo también, ¿no? Es sano, por ejemplo, si alguien te hace enojar, si alguien te molesta, decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Esa actitud tuya, eso que has hecho, me ha molestado bastante, ¿sí? Y ya tú en el momento en que tú hablas y externas esa molestia con la persona, o sea, ya estás canalizando de una manera correcta, ¿no? No debes de guardarte la cólera. También hay que perdonarse, ¿sí? Si nosotros mismos no nos perdonamos, no podremos otorgar un perdón verdadero hacia alguien más, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con el evento hiriente, ¿sí? Pero dentro de ese proceso tú debes de hacer una reflexión y preguntarte si hay algo en ti, en tu vida, aunque no esté relacionado, ¿sí? con esa ofensa, que no te has perdonado. Porque si no tomas esa reflexión, si no te examinas, eso que está ahí oculto dentro de ti te va a estorbar para otorgar un perdón verdadero, ¿sí? Hablamos de la baja autoestima, ¿no? Que esa es una señal que si una persona tiene una baja autoestima, hay algo en ella, en su interior, que no se ha perdonado, ¿sí? También vimos que es necesario entender al ofensor, conocer su situación, qué lo llevó a comportarse de esa manera, ¿sí? Tener un entendimiento, ¿sí? No para justificar, sino para comprender, para entender, ¿sí? Eso de hecho puede darle un nuevo sentido, ¿sí? A esa ofensa. También hay que encontrar un sentido para la ofensa, es decir, algo bueno puede resultar de eso, ¿sí? Puedes hacer un alto tal vez y tomar un rumbo diferente para tu vida, ¿sí?
vimos que pues para los que conocemos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Porque hemos recibido un llamado, un propósito de parte de Dios. Y nada, fíjate bien, pasa por alto lo pasa por alto el Señor. Todo está relacionado. Y lo que nos acontece no es cuestión de azar, ¿sí? Está bajo el control de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. También vimos que necesitamos saber que somos dignos del perdón, ¿sí? Todos somos dignos de ser perdonados y de perdonar. Amén. También vimos que es necesario dejar el orgullo, ¿sí? Porque el orgullo es un obstáculo muy grande para otorgar un perdón verdadero. Y también vimos el domingo pasado que es necesario abrirnos al perdón, ¿sí? Eso es lo que hemos visto en 12 sesiones, ¿sí? 12 servicios. Hoy estamos en el número 13 y vamos a ver que es necesario tomar una decisión, ¿sí? Sabemos ahora que los falsos perdones no nos conducen a la presencia de Dios. Y que el perdón verdadero es un acto que surge del corazón, ¿sí? Y que se impulsa por la fuerza divina. Porque nuestras propias fuerzas, simple y sencillamente, no podemos, no es suficiente. Es momento de tomar la decisión final. Vamos a ejercitar o no el acto sublime del perdón por medio de la práctica, ¿verdad? Porque podemos decir, te perdono. Pero como les mencionaba en la ocasión pasada de ese misionero, o sea, él decía, te perdono. Pero realmente seguía resentido, ¿no? En la práctica tenemos que tomar esa decisión. Algunos temen perdonar al ofensor, ¿sí? Literalmente, temen perdonar al ofensor porque creen que tienen, fíjate bien, esto es importante, la obligación de reconciliarse con él. Y el miedo a exponerse de nuevo a sufrir las mismas vejaciones, ¿sí?, les impide otorgar un perdón real, verdadero, o a veces siquiera tomar la decisión, ¿sí? Pero no hay que confundir el perdón y la reconciliación, ¿sí? Algunos afirman que el perdón es incompleto sin la reconciliación. Y aquí este punto puede ser polémico, ¿sí? Da la impresión de que para algunos el perdón equivaldría a olvidarlo todo. Pero somos humanos, hermanos. Pensar de esa manera es un poco, voy a decirlo de esta manera, tener un pensamiento mágico, ¿sí? No concuerda con la realidad de una sana, ¿sí?, de una sana forma de pensar, ¿sí? Si la reconciliación fuese la norma, ¿sí?, de la autenticidad del perdón, sería evidente por qué tantas personas se resisten a perdonar de una forma definitiva, ¿sí? ¿Por qué tendrían también miedo de sentirse traicionados a sí mismos? Sería como reconocer una hipocresía, ¿sí? Porque hay situaciones en las que simple y sencillamente no es posible la reconciliación y necesitamos separar esto, tenerlo muy bien entendido, ¿sí? Definitivamente
la consecuencia normal y deseable del perdón es la reconciliación. Y sobre todo en situaciones de personas muy cercanas, como matrimonios, padres e hijos, familiares muy cercanos, ¿sí? Es lo recomendable, pero no siempre es posible. Y esto debemos entenderlo bien para que no sea un impedimento para otorgar el perdón, ¿sí? Y un perdón de veras liberador, sanador, que incluso te abre la puerta a una manera diferente de vivir, ¿sí? Aunque la reconciliación sea posible, no se debe pensar que la situación será la misma que antes de la falta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después de una ofensa grave, no se puede reemprender la relación del pasado, por la sencilla razón de que ya no existe y no puede existir. Todo lo demás se puede pensar en profundidad o en darle otro carácter. Es decir, se tiene que poner sobre la mesa la relación y decir, esto no puede continuar en los mismos términos. Es válido replantearse, ¿sí? Y decir, ahora las condiciones son diferentes. En algunos casos, y en otros casos es posible y es deseable una completa reconciliación. Ese es el ideal, ¿sí? Pero el golpe de esa herida no se puede borrar mágicamente y no es sano, ¿sí? Que tengamos esa mentalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando no hay más que acabar con la relación? Existe más de una situación en la que la reconciliación con el ofensor resulta imposible y es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en los casos en los que el ofensor es desconocido, ha fallecido o desaparecido, o también cuando se muestra incorregible. Ahí no puede haber reconciliación. ¿Se acuerdan que al principio les dije que no puede iniciarse un ciclo del perdón mientras la ofensa no cese? ¿Sí? Si el ofensor es incorregible, no puede haber reconciliación. Pero el perdón es ante todo una disposición del corazón, ¿sí? Por lo que no solo es posible concederlo, sino que es necesario hacerlo para recobrar la paz y la libertad interiores, con independencia de que el ofensor sea accesible o no, ¿sí? Por nuestro propio bien, y es posible. Si el ofensor no es accesible, no es posible la reconciliación, pero sí el perdón y recobrar tu paz interior, ¿sí? Tu libertad, independientemente de la actitud del ofensor. ¿Amén? ¿Sí está entendido esto? Muy bien. Ahora, en las situaciones en que el perdonador no puede expresar directamente su perdón, siempre le queda la posibilidad de hacerlo de una forma simbólica, y es sano hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si esa persona ya no está, pero tú necesitas cerrar ese círculo, tú puedes escribir una carta, otorgando, expresando tu perdón. Esa carta nunca va a llegar al destinatario, ¿verdad? Pero tú estás expresando tu perdón. Y eso te va a ayudar mucho. Puedes hacer algo simbólico también, ¿no? Algún objeto que simbolice el perdón. O hacer incluso algún gesto de reconciliación ante una persona representativa o algún grupo de personas, ¿sí?
Aquí en ocasiones se acuerda que hemos orado en representación de alguien más, por medio de la familia, por ejemplo, ¿no? Oramos a veces por toda una nación o por toda una ciudad en representación de alguien, ¿sí? Eso es bueno, es sano, ¿sí? Lo importante es que tú cierres y te reconcilies contigo mismo, ¿sí? Eso te va a traer paz y descanso, libertad, ¿sí? También hay otras circunstancias en que los esfuerzos de reconciliación, por generosos que sean de parte del ofendido, resultan imprudentes e incluso peligrosos. Ahí también no es posible la reconciliación. Pensemos, por ejemplo, en los casos que implican a personas violentas, psicópatas o manipuladoras sin escrúpulos. Tienes que olvidarte de la reconciliación en esos casos. Y sin embargo puedes otorgar el perdón y recuperar tu tranquilidad, tu paz interior. No es adecuado el nombre de un perdón integral, es decir, aquel que dicen sin reconciliación no es posible, no es adecuado el nombre de ese tipo de perdón estos casos, ¿sí? Llevar al heroísmo, ¿no? El heroísmo hasta exponerse a sufrir de nuevo malos tratos, ¿sí? El perdón bien entendido no exige eso. En tales circunstancias, fíjate bien, las personas implicadas podrían perdonar al ofensor. En esos casos, por ejemplo, de violencia, ¿no? Pero por prudencia deben mantenerse a distancia. No se puede reconciliar, pero sí puedo perdonar. ¿Cuántas mujeres, sí, que fueron violentadas por sus parejas, por sus esposos, por ejemplo, ¿no? Y que es incorregible, que ya lo perdonaron una y otra vez, ¿sí? Pueden perdonarlo cabalmente, pero por seguridad, por sanidad, tienen que poner distancia de por medio. O sea, no puede haber esa reconciliación, pero sí pueden perdonar y librarse de una relación asesina, ¿sí? Y recuperar, y es más, eso lo vimos también, se replantean una nueva vida, ¿sí? Tienen la oportunidad de tener nuevos ideales, nuevas metas en ese desapego, ¿sí? Ven la realidad, dejan de ver esa persona que en algún momento pudo haber sido todo para su vida, pero que resultó ser alguien malo, ¿sí? Y pueden tener la libertad de otorgar un perdón y sentirse libres, ¿sí? Y no obligados a reconciliarse. Amén. Aun cuando el perdón no siempre acabe en reconciliación, no es menos beneficioso, ¿sí?, para quien perdona. En primer lugar, el ofendido se habrá reconciliado consigo mismo, ¿sí? Además, ya no se sentirá dominado por el resentimiento y la idea de venganza. Habrá logrado dejar de juzgar a su ofensor para comprenderlo. Podrá desearle incluso en su corazón la mayor felicidad posible. Habrá descubierto el lado positivo de la situación y podrá sin duda albergar la esperanza de que la benevolencia de su acto de perdonar, ¿sí?, pueda transformar incluso el corazón de su ofensor. Algunos ofensores, ¿sí?, son transformados, reconocen su falta y cambian. Y viene una nueva vida, ¿sí?, y vale la pena.
algunos otros no querrán. Y tú puedes perdonar en ambos casos y sentirte completamente libre, ¿sí? Pero esto no es todo, porque una ofensa que procede de una persona muy querida nos da la oportunidad de abrir los ojos y ver nuestra nociva dependencia respecto a ella. ¿Sí? La ruptura de una relación, por penosa que sea, permite al ofendido examinar su situación de dependencia y ser más autónomo. Cuando la reconciliación no es posible, puede abrirte los ojos, ¿sí? Y llevarte al desapego. Tal vez esa relación no es posible continuarla, pero puedes descubrir, ¿sí?, que tienes una nueva vida por delante, un nuevo sentido para tu vida, ¿sí? Te permite recuperar todo el amor, toda esa vitalidad e idealismo en ti. Nadie es perfecto. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, ¿qué tal si decidimos continuar con la relación? ¿Sí? Ahorita lo que les acabo de mencionar tiene que ver con considerar, ¿sí?, que no es una condicionante que haya una restauración, ¿sí? Es lo deseable. Es una consecuencia también normal, digamos, de otorgar el perdón, pero no siempre es posible. Y que aquellas personas que temen la reconciliación se detienen a perdonar, sobre todo en esos casos de violencia, ¿sí? Pero decidiendo continuar la relación, hay situaciones en las que no es posible abandonar la relación. Entonces hay que pensar en establecer unos vínculos nuevos, aunque sea difícil abandonar viejos hábitos que dejaron entrar precisamente esas vejaciones. El perdón, fíjate bien, no zanja por sí solo todas las dificultades de las relaciones, ¿sí? No es real pensar que al perdonar la persona va a cambiar y todo se arregla mágicamente, no, ¿sí? El perdón no zanja por sí solo todas las dificultades relacionales porque no tiene el mágico efecto que con frecuencia se le atribuye. Además, ni siquiera una vez concedido garantiza que el ofensor no reincida, ¿sí? Fíjate bien, en cualquier caso, la pregunta clave que hay que plantearse es la siguiente, ¿sí? Supongamos, ahorita les digo la pregunta, pero supongamos en una relación de matrimonio, ¿sí?, hay una ofensa muy grave. ¿Es posible la reconciliación? Sí. ¿Es posible continuar la relación? Sí, pero hay condicionantes. Hay que hacerse esta pregunta: ¿he sido transformado por la experiencia de la ofensa y del perdón? Si la respuesta es sí, es que estamos dispuestos a seguir con la relación. Pero si la respuesta es no, ahí hay un gran problema. No podemos llegar a una situación de ese tipo, ¿sí?, y que nada cambie. Que no haya una transformación en las personas, tanto del ofendido como del ofensor, ¿sí? Cualquiera que sea esta respuesta, ¿sí?, o mejor dicho, si la respuesta es sí, se puede responder afirmativamente,
estamos dispuestos a seguir con la relación, cualquiera que sea esta relación, quiero decir. Ahora, esta relación podrá basarse en nuevos cimientos, ¿sí?, de mayor respeto. Porque se trata de que la ofensa cese, de la ofensa termine. No de continuar una y otra vez en un ciclo vicioso, ¿no? De ofensa, perdón, de ofensa, perdón. Hablando de este ejemplo que les estoy dando, ¿no? Ahora, ¿qué si no puede continuar la relación? Hay ocasiones en las que simplemente no podemos reiniciar una relación, sobre todo en aquellos casos en que se haya idealizado a la persona. Y esto se da mucho con el amor pasional, ¿sí? Porque ese tipo de amor saca a las personas de sí mismas para vivir en la otra persona. Y cuando se llega a una ofensa grave, ¿sí?, tienen la oportunidad de ver la realidad, ¿sí?, de que ellos buscaban reflejarse, proyectarse en esa persona, pero ahora tienen la oportunidad de nuevos ideales, ¿sí? Después de haber perdonado, nos damos cuenta de que no podemos continuar con la relación. Hay que ponerle fin para un beneficio nuestro, porque estaremos a tiempo, fíjate bien, de recuperar ese objeto de nuestros ideales y utilizarlo para progresar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y es el modo más sano para dar por terminada una relación, es decir, a través del perdón, en el caso de que ya no se pueda continuar con esa relación. Concluir un perdón, ¿sí?, va a permitir que queden saldadas todas esas deudas afectuosas, ¿sí? Y así se podrá concluir la relación sin sentirnos empobrecidos y engañados, ¿sí? Entonces ve que es posible perdonar aun cuando la reconciliación no sea posible. Es posible perdonar cuando la relación puede continuar, pero bajo unos cimientos nuevos. Algo tiene que cambiar, algo tiene que transformar ese perdón, ¿sí? Porque surge de un amor profundo, de un amor que transforma, que cambia, no de algo superficial. Y debe de tener un efecto que transforma, no solamente al ofendido, sino también al que ofende, ¿sí? Pero también puede ser que la relación no pueda continuar. Y en ninguno de los casos, ¿sí?, es obstáculo para otorgar un perdón completo y verdadero. Muy bien. Vamos acercándonos a la conclusión, ¿sí? El camino del perdón es largo, costoso, desgastante, ¿sí? Y supone, pues, discutir, disertar, más que de un amor, ¿sí?, superficial o simple, sino implica un amor muy particular, muy profundo, y que ya fue derramado en nosotros, ¿sí? Es hablar de un amor que transforma, de un amor que marca la diferencia, un antes y un después en la vida de la persona. Aunque también significa liberarnos de las ataduras, de agravios, ¿sí?, que si no nos libramos, impiden continuar con nuestro trayecto existencial.
Hay personas que quedan estancadas y no hay más crecimiento espiritual ni personal, porque no logran, ¿sí?, cerrar este círculo de perdón. Y ahí los ves, hay cristianos incluso que ahí están estancados espiritualmente, no crecen, porque el resentimiento, porque la falta de perdón les impide poder avanzar. ¿Sí? Existen muchos agravios, desde los sencillos y malintencionados hasta los que llegan a revolucionar la vida en cuestión de segundos, transformar la vida completamente, ¿sí? Pero solo coexiste un tipo de perdón, ¿sí? El que nos desata, el que nos libera e impide que continuemos observando hacia el pasado, ¿sí? Solamente hay un tipo. Y el que nos permite recuperar nuestro valor y el sentido de nuestra existencia. El que nos hace saldar todo el rencor que llevamos y lo transforma en pasión por vivir, crecer, triunfar, ¿sí? Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Tú y yo, todos nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, lo que nos da la capacidad de amar y de perdonar, ¿sí? Poseemos un caudal, ¿sí?, de cualidades y de recursos celestiales a nuestro alcance por el hecho de ser hijos de Dios. No sigamos anclados al ayer, en el ayer. No permitamos que el resentimiento alimente nuestra alma y enferme nuestro cuerpo. Esta enseñanza de 13 servicios es una guía para deshacer todo lo que está anudado en nuestro interior. De nosotros depende el aplicarla en beneficio propio, ¿sí? Porque el perdón más verdadero es el único, fíjate bien, es el único camino hacia la felicidad completa. Si tú no otorgas un perdón verdadero, no puedes llegar a una felicidad completa. No puedes tener una sana y completa relación con Dios. No puedes aspirar a un crecimiento espiritual que te lleve hacia esa meta, a ese supremo llamamiento. Te va a estar impidiendo crecer. Te va incluso a apartar de Dios. Quita de tu futuro un nuevo comienzo. Y quiero ilustrarte finalmente con esta cita de Apocalipsis 21. Te voy a leer a partir del verso 1. Un mundo nuevo. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Todo es pasajero, ¿sí? Solo algunas cosas permanecen para siempre, ¿sí? Y eso ya lo sabemos. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo. ¿De dónde bajaba? Ahora, conforme escuches, visualiza, trata de ver, ¿sí? Donde vive Dios, dice. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo.
Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. El que tenga sed, a cambio de nada le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. Y los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso, y serán mis hijos, y yo seré su Dios. Tenemos que sortear todas las dificultades. Sí, también ese perdón tan costoso. Sí, todas las dificultades, y tenemos todo lo necesario para hacerlo. ¿Cuesta? Sí. Así como le costó a nuestro Padre Celestial la vida de su único Hijo, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. También nosotros tenemos que pagar un costo al perdonar. El que perdona asume un costo, pero tienes todo para poderlo soportar. Amén. Y recuerda esto, que los cobardes, los que no confían en Dios, a los que hagan cosas terribles que no le agradan a Dios, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, dice: los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Te tengo que decir los dos lados de la moneda. Tú y yo decidimos en qué lado nos quedamos. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida. Tu palabra nos da luz. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias te damos también por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque hemos podido conocer la verdad acerca del perdón. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que somos capaces de otorgar un perdón verdadero, cabal, completo, Señor, y que no estamos solos, Señor, cuando hemos decidido hacerlo, que somos incapaces en nuestras propias fuerzas, Señor, pero contigo, con tu ayuda, en Cristo Jesús, podemos lograrlo, Señor, y ser libres, verdaderamente libres, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, que a todas las personas que han decidido, Señor, que han tomado esta decisión final de perdonar cabalmente, Señor, les ayudes, los transformes. Y si existe la oportunidad de que el ofensor sea transformado también, Señor, que lo toques, bendito Dios, que cambies su vida, bendito Señor. Te pido por matrimonios que sean restaurados. Te pido por padres e hijos, por familias que sean restauradas y transformadas, bendito Dios. Te pido por hijos tuyos, Señor, por tu iglesia, bendito Dios, que seamos restaurados, bendito Dios.
Que no sigamos más, Señor, anclados, atados al pasado, al resentimiento, Señor, al enojo, al orgullo, Señor, a la falta de humildad. Que decidamos y practiquemos el perdón, Señor, a cualquier costo, porque no estamos solos, Señor, porque tú estás con nosotros y ese es tu deseo, bendito Dios. Y tus promesas, Señor, son para nosotros y están a nuestro alcance si perseveramos hasta el fin. Gracias, bendito Dios, por tu perdón. Gracias, bendito Señor, por sanarnos y por liberarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.